de proporcionalidad inversa. El tema es un sub y baja matemático y continuamos con proporcionalidad inversa. Entonces, vamos a ver cuál es el aprendizaje. Adamaris, ¿me ayudas, por favor? Yo. Analiza y analiza y compara las situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa a partir de sus representaciones tubular y gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos. Ok, gracias, Adamaris. Bien, jóvenes, pues si ustedes se fijan a lo largo de la semana anterior y esta, hemos estado analizando este tipo de situaciones que van desde hacer las tablas, hacer la gráfica y representarla en forma de una ecuación o una representación algebraica y ver qué semejanzas o qué diferencias tienen este tipo de variaciones, tanto proporcionalidad directa y el día de ayer ya empezamos a tomar o a conocer las propiedades o las características que presenta una situación de proporcionalidad inversa. Muy bien, jóvenes, entonces vamos para iniciar, para iniciar, jóvenes, tenemos, si pudiéramos describir el movimiento de un carrito de juguete en línea recta, ¿qué aspectos tendríamos que considerar, jóvenes? Vayámonos enfocando en ciencias físicas. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para el describimiento, para describir, perdón, el movimiento de un carrito de juguete que se va en línea recta? A ver, si ese carrito se traslada 5 metros, ¿qué aspecto estamos considerando? ¿Esos 5 metros qué es? ¿No, jóvenes? Si está posicionado en el punto A y se traslada a un punto B en línea recta, ¿qué representa ese traslado? La longitud que corrió. Exactamente, es la distancia, jóvenes. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Abusados. Velocidad a la que va. Uno, esa es una. La distancia que recorre y el tiempo que transcurrió en hacer esa distancia, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos tres variables, tenemos tres aspectos que tenemos que considerar en ese movimiento del carrito, ¿sí? Ahora, en ciencias, no sé hasta ahorita si ustedes ya hayan visto esta fórmula. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Si conoces la distancia y el tiempo, o viceversa. En este caso, jóvenes, fíjense, tengo velocidad, tengo distancia y tengo tiempo transcurrido. En este caso, ¿ustedes cuál creen que sea, eh, qué aspecto de estos tres que mencionamos se mantiene constante? ¿Cuál creen? La, la velocidad, no. La velocidad, pues la Velocidad. velocidad pudiera ser si no hay tráfico, por ejemplo, si agarramos, si estamos hablando de un carrito de juguetes y si tú lo avientas, a lo mejor en el primer impulso no utilizaste tanta fuerza y, y se fue, al llegar a ese punto, obviamente va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, entonces la velocidad no se mantendría constante. ¿Qué se mantendría constante aquí? ¿Cuál sería nuestra constante? Por ejemplo, si yo voy de aquí a Tiempo Jalos, construir, si yo voy de Tiempo. aquí a Jalos, jóvenes, transcurrir. de aquí a Jalos son 18 kilómetros. Ujú. La El distancia. tiempo transcurrido. Entonces Tiempo cambia la transcurrido. distancia. No, ¿verdad? La distancia no Ujú. cambia. Entonces, jóvenes, las fórmulas son, retomando, para calcular la velocidad es necesario dividir la distancia entre el tiempo, ¿sí?
Entonces, de estos tres aspectos, ¿cuál permanece constante? Pues ya lo dijimos, que es la distancia que recorre, porque si yo digo, vamos a recorrer una distancia de aquí a Jalos, que son 18 kilómetros aproximadamente, pues esa nunca se va a modificar, porque de aquí de San Juan hacia allá son 18 kilómetros. Lo que sí se va a modificar es la velocidad por el tráfico. Puedo ir a veces a 80, puedo ir a 60 kilómetros, y por ende, al ir a diferentes velocidades por el tráfico, el tiempo transcurrido también va a variar. ¿Sí? Entonces, lo que permanece constante es la distancia en este caso, ¿sale? Entonces, para despejarla, sería distancia igual a multiplicar velocidad por tiempo. Si hacemos el despeje, jóvenes, aquí observamos que el tiempo está dividiendo, pasa contrario al otro lado, multiplicar. Entonces, estas serían mis fórmulas que voy a utilizar en la siguiente situación, jóvenes. Apréndanselas, anótenlas por ahí. Entonces, el problema que vamos a analizar es el siguiente, es el del carrito de juguete. ¿Sale? Voy a pedirle a Alondra A que nos ayude, por favor. Adelante, Alondra. Antonio agarra su carrito de juguetes, lo lanza 4 veces hacia una pared que se ubica a 10 metros de distancia. La hermana de Antonio utiliza un cronómetro para registrar en una tabla el tiempo que el carrito tarda en llegar a la pared con cada lanzamiento, obteniendo en el primer lanzamiento 5 segundos, en el segundo lanzamiento 10 segundos, en el tercer lanzamiento 3 segundos y en el cuarto lanzamiento 6 segundos. Gracias. Entonces, la pregunta es, jóvenes, ¿cuál es la velocidad del objeto para cada tiempo? Eso es lo que no conozco. Conozco la distancia, ahí tengo el dato, son 10 metros. Conozco el tiempo que recorrió esa distancia, en un lanzamiento 5, en otro 10, en otro 3, en otro 6. Pero no conozco la velocidad. Entonces, ¿cuál era la fórmula para calcular la velocidad? Velocidad igual a distancia entre Distancia distancia entre ti. Ok, jóvenes, pues ahí lo tenemos, pues. Entonces, con 3 segundos, díganme cuál va a ser la velocidad si sustituyo los valores. Distancia son 10, el tiempo son 3 segundos. Entonces, ¿qué sería? Sustituimos 3 10 tercios, algo. ¿verdad? O 10 entre 3. Y tal cual lo coloco así, jóvenes, no hay que tenerle miedo a las fracciones. 10 entre 3 metros sobre segundos. En la siguiente, ¿cuál es? La distancia, 5. la distancia es igual. Entonces, ¿cómo quedaría mi respuesta? 10 sobre 5. 10 sobre 5. 10 sobre 5, correcto. La que sigue. 10 10 sobre sobre 10. 6. Y la que sigue. 10 sobre 10 10. sobre 10, 10 o sea, sobre 10. un metro sobre segundo. Ok, jóvenes. Ahora vamos a utilizar esa tabla para analizar lo siguiente, jóvenes. Vamos a analizar esos datos que obtuvimos. Si ustedes se fijan ahí, analicemos cuando tardó 3 segundos y cuando tardó 6. En este caso, ¿cuánto aumenta? De 3 a 6. El doble. El doble. Ok, 3. El doble. ahora vamos con su respectiva velocidad. ¿Aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué creen? Aumenta. ¿Aumenta también? A ver, si no, Disminuye. La a velocidad. lo mejor puede ser, jóvenes, que exista cierta confusión porque lo estamos viendo en fracciones, pero recordemos que el denominador nos indica las partes en que está dividido un todo. Y yo les pregunto, ¿qué es más grande? ¿Los tercios o los sextos? Ay, ya se me trabó. ¿Qué parte es más grande? ¿Un tercio o un sexto? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Entonces, o si se les dificulta, jóvenes, pues vámonos convirtiendo, pues. ¿Cuánto es 10 entre 3? 3.3. ¿Sale? Vamos a convertir 10 sextos. ¿Cuánto es 10 sextos? 1.6. Dividimos 10 entre 6, 1.66. Ahora sí les pregunto, jóvenes.
¿Aumentó o disminuyó? En el tiempo aumentó el doble. En la velocidad disminuyó. Disminuyó. ¿Será el Disminuyó. doble? ¿Será el doble? Podemos dividir las cantidades, jóvenes. Mm, ¿Disminuyó la mitad? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se hace esta división de fracciones? Lo acabamos de ver hace unas semanas atrás. ¿Se multiplica directo o se multiplica divide. cruzado? Se Bueno, multiplica, se multiplica. se multiplica cruzado. Recto, Cruzado. ¿no? Cruzado. 10 por división. 3, 30 y 6 30. por 10, 60. 30. Lo simplificamos y tenemos un medio, entonces quiere decir que disminuyó la mitad, ¿sí? Entonces, podemos determinar que estas dos cantidades son inversamente proporcionales. Cuando una aumenta el doble, la otra disminuye la mitad, ¿sale? Ahora vamos a ver la otra. Esta otra está más sencilla. De 5 a 10, ¿cuánto aumenta? 5. Sí, El doble el igual. doble, 5. aumenta 5, o sea, el doble. ¿Y qué pasa con la velocidad? Es más fácil. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. La velocidad 5, disminuye. 2. 2. 2. Entonces Dos. disminuyó la mitad, ¿verdad, jóvenes? Entonces podemos decir que estos datos que estamos observando representan una proporcionalidad inversa. O sea que estos dos datos son inversamente proporcionales. ¿Sale? Muy bien, vamos a analizar lo siguiente. También lo podemos observar esto en la geometría, jóvenes. Esto lo vimos en una situación de física, de movimiento, de velocidad, de distancia, pero también lo podemos observar en geometría. Miren, el problema es el siguiente, voy a ir un poquito más a prisa, ¿eh? Un campesino ejidal quiere cercar un terreno rectangular de 120 metros cuadrados, ¿sí? Esa es el área de ese terreno rectangular, donde piensa cosechar maíz para cuidarlo del maíz transgénico. La pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son las dimensiones? Al hablar de dimensiones estamos hablando de las medidas de los lados. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? ¿Existirá un solo rectángulo que al multiplicar o... Pues sí, joven, les quería preguntar, ¿cómo obtengo el área de un rectángulo? Multiplicar lado por lado. Multiplicar base por altura. Base Base por por altura. altura, lado por lado, y en este caso podría ser largo por ancho también, correcto. Entonces, ¿existirá un solo rectángulo que me pueda dar de área 120 metros cuadrados? ¿O puede haber varios? No, hay varios. Hay varios. Varios. Por ejemplo, aquí están apareciendo algunos jóvenes. Unos que, por ejemplo, el rojo, la base tiene 4 metros y la, la altura tiene 30. ¿Sí? Si yo multiplico 30 por 4, pues obtengo 120 metros. Entonces puedo obtener diferentes rectángulos que me dan como área 120 metros cuadrados. Entonces, si yo los acomodo, jóvenes, para observarlo mejor, si yo los acomodo por orden de altura, como va disminuyendo, me puedo dar también una idea de que, pues de que cuando una cantidad va disminuyendo, la otra va aumentando. Si observan, conforme van disminuyendo las alturas, las bases van aumentando. ¿Sí lo observan? Entonces, Sí, la pregunta sería, sí, jóvenes, profe, la otra vez. ¿las alturas disminuyen en la misma proporción conforme van aumentando las bases? O sea, van contrarias, ya observamos que van contrarias, pero ¿será en la misma proporción? Esa es la pregunta, jóvenes. ¿Qué debemos de hacer para poder dar respuesta a esta pregunta? Pues lo que hemos estado haciendo en todas estas sesiones, representar los Elaborar una datos tabla. en una tabla, precisamente, así es. Entonces, aquí yo tengo ya los datos de esos rectángulos, jóvenes. Ahí no sé si los alcanzan a ver, creo que están muy pequeños. Pero, No, sí se ve. pero nada más vamos a analizar un par de rectángulos, como lo hicimos en el problema anterior, jóvenes. Aquí hay que observar cuál se nos pueda facilitar más. Miren, por ejemplo, aquí se los voy a marcar.
Si yo multiplico la base por la altura de cada uno de ellos, obtengo un valor constante. ¿Cuál es? 120. 120 metros cuadrados, que representa su área, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya puedo decir que puede ser proporcionalidad, de acuerdo. Pero vamos a analizar cada uno de estos datos. Vamos a agarrar una pareja, jóvenes. Miren, ahí se los marqué con una flechita azul. Vamos a tomar el rectángulo que mide 4 de base con el que mide 24, ¿sí? La pregunta es, jóvenes, ¿en qué proporción aumenta? ¿Cuántas veces aumenta de 4 a 24? ¿Cuántas veces aumentó? 20. 20 unidades, sí, 20 unidades. Pero ¿cuántas veces aumentó? 2 veces, 6. 3, ¿cuántas? Aumentó 6 veces, es correcto. 6. 10. 6 por 4 son 24, quiere decir que aumentó 6 veces. Ahora observemos ese mismo dato, pero de la altura con esos dos mismos rectángulos. El que medía 4 de base mide 30 y disminuyó a 5. La pregunta es, ¿cuántas veces disminuyó? Disminuyó 6. También 6 veces. disminuyó 6 veces, o sea, se redujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos asegurar aquí, jóvenes? Que se trata de una Que es una situación, proporcionalidad una proporcionalidad. ¿De qué tipo? inversa. Inversa. Inversa, Inversa. porque una cantidad aumenta y la otra Lo que disminuye aumenta la base lo disminuye la altura. de manera proporcional y obtenemos una constante, jóvenes. Ese es otro punto importante que tenemos que ver, que al multiplicar esas dos, tanto base como altura, nos da un valor constante que en este caso es 120. Este es otro punto que también debemos de considerar. Entonces, jóvenes, podremos decir en base a esto que tanto las magnitudes A y B que representan base y altura de cada uno de los rectángulos son inversamente proporcionales. Hasta lo que hemos visto hasta ahorita, jóvenes, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Ninguna. No, profe, ninguna duda. Muy bien. Ok. Entonces, profe Agustín, ¿gusta continuar? Sí, profe, gracias. Bien, jóvenes, vamos a continuar para alcanzar. Dice, vamos a recapitular lo visto hasta el momento, jóvenes. Dice, dos magnitudes A y B en proporción inversa, su producto es constante. A por B es igual a K. Ustedes, si recuerdan la tablita anterior, multiplicaban los valores de A y de B y siempre les daba 120, 120. Se repetía el área todo el tiempo. Luego dice, cuando una de ellas aumenta, la otra magnitud disminuye en la misma proporción, que fue lo que les acabó de explicar también el maestro Ruperto. Aparte dice, K es la constante de proporcionalidad. Recuerden cómo la obteníamos multiplicando, ¿sí? Multiplicando esas dos variables, vamos a obtener esa constante de proporcionalidad. Entonces, no hay que perder de vista esas tres características. Con ello se puede plantear un problema inverso, es decir, a partir de dos magnitudes que son inversamente proporcionales para calcular datos faltantes. ¿De acuerdo? Y vamos a ver otra situación, problema. Alimento de vacas. Un productor lechero tiene pasto y alimento procesado para mantener a 162 vacas durante 4 meses, pero sabe que habrá desabasto alimenticio en los próximos meses. La pregunta, ¿cuántas vacas se podrán mantener en la finca durante 12 meses con el mismo alimento? Si suponemos que todas las vacas comen la misma cantidad de alimentos, ¿qué se les ocurre hacer aquí, jóvenes? Establecer el problema. Establecer el problema. ¿Dónde podemos ir colocando datos? En una En una En tabla. una tabla, ¿verdad? Entonces,
poner esos datos que nos están dando, ¿verdad? Para 4 vacas, ¿sí? Tenemos el tiempo en meses y representado por la letra T, y número de vacas representada por la letra V. Para 4 meses, ¿cuántas vacas se van a alimentar? 162. 162. 162, muy bien. Ahora dice, ¿cuántas vacas se podrán mantener en la finca durante 12 meses? ¿Dónde vamos a poner ese dato? En la En T. tiempo. En la T. T. Ok. Y nos falta encontrar cuántas vacas se podrán alimentar. Esa está incógnita. Es nuestra incógnita, correcto. Una pregunta, jóvenes, ¿qué tipo de variación estamos manejando aquí? Vean, tenemos para 4 meses son 162 vacas. Ahora tenemos para 12 meses, ¿sí? ¿Se podrá alimentar más vacas o menos vacas? Lo que aumentó en tiempo lo va a disminuir en las vacas que se pueden alimentar. Ok, entonces, ¿qué tipo de variación estamos manejando? Proporcionalidad inversa. Correcto, muy bien. Dice, por las características de una proporción inversa, se sabe que los productos de los elementos en cada renglón son iguales a la constante de proporción. Por tanto, establecemos la igualdad. Fíjense cómo se va a establecer la igualdad. 4 por 162 tiene que ser igual a 12 por ese número de vacas. ¿Por qué? Porque acuérdense que si multiplicamos nuestras dos variables, siempre me va a dar la constante. Entonces, las dos primeras variables, T por V, tiene que ser a T por V del siguiente renglón. Ahí tenemos una igualdad. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Pues buscar el numerito, ¿sí? Que multiplicado por 12 me dé el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Miren, 4 por 162 es igual a 648, ¿sí? Al Se otro lado divide. quedó 12b. ¿Qué tendríamos que hacer? El 12 me está Dividir. estorbando ahí en el segundo miembro, dividiendo, va a pasar dividiendo. Entre 12. Entre 12, muy bien. Por lo tanto, ese resultado, pues lo vamos a obtener mediante esa división, 648, ¿sí? Entre 12. Y vamos a obtener ahí el resultado, que quedó por ahí. A ver, háganlo ustedes, jóvenes, si es 58. Creo que ahí hay un pequeñillo error, ¿eh? Si es 58, ¿seguros? Espérame, pero. Creo que ahí hay un error de dedo. 648 entre 12. Quítenle 4, jóvenes. Así es. Son 54. Ok, entonces 54. ese va a ser el número de vacas que se va a poder alimentar durante 12 meses. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna O sea, pregunta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe, No, ninguna. Y siguió apareciendo el error ahí. Sí, como que quería preguntar algo a Andrés. no, profe, ya me acordé. Ok. Bien, entonces tenemos ahí la tablita. Dice, con dicho dato, el granjero ya tomará una decisión sobre si va a tener que vender algunas de sus vacas o trasladarlas a otra granja, lo que mejor le convenga, ¿verdad? Entonces nada más ahí tener en cuenta que es 54, ¿de acuerdo? Sí. Dice, ¿ya identificaste cómo las proporciones inversas pudieron ayudar a tomar decisiones? Vean, jóvenes, pues que estos tipos de problemas son de la vida cotidiana, de la vida real, que se nos van presentando día a día y que a veces pues no sabemos el tema que estamos manejando. Es por eso que en estas clases pues se les da a conocer qué temas de matemáticas se están empleando para la resolución de este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. No, profe. Muy bien, No. jóvenes. Adelante, profe Ruperto.
Bien, jóvenes, pues ahí tenemos la actividad. Ya les va a aparecer ahí en el canal en un momentito. Es una situación muy similar a la que acabamos de resolver ahorita con la situación del alimento para las vacas. En este caso es algo muy similar, pero con unos excursionistas que tienen provisiones para 12 días. Y si al grupo se le agregan, a esas 16, se le agregan otras 8 personas más, la pregunta sería ¿cuántos días durarán esas mismas provisiones? Entonces, vamos a utilizar lo mismo que hicimos en la sesión, joven. ¿Sale? Entonces, muchas gracias. Vamos a despedir nuestra sesión con la siguiente frase que quiero que nos ayude a alguien. Yo, profe. Yo. Yo, profe. Dijo Yo. Giselle. Yo. Fue Giselle. Yo. Yo, profe. Yo, Profe, yo. yo, Yo, profe. yo, A ver, yo. Fue Natalie, Giselle. no te escuché hoy. Bueno, ella. Yo. Natalie, A ver. Yo La no. diferencia entre. La diferencia entre el poeta y el matemático es que es que el poeta intenta meter su cabeza en los cielos, mientras que el matemático intenta meter el cielo en su cabeza. GT, Chesterton, Chesterton. Chesterton, así es, joven, es sí. un poeta británico, creo que es. Entonces, muchas gracias, jóvenes, por estar aquí. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Los dejamos en su siguiente sesión. Adiós, Siguiente profe. clase, que no sé cuál sea ahorita. Adiós, profe. Gracias. Adiós, profe, gracias. Gracias, jóvenes. Gracias, profe. Adiós, Adiós. Adiós, profe. Se cuida. Adiós.